Miércoles de Semana Santa, 16 de abril, y continuamos meditando la palabra de Dios para estos días. La primera lectura tomada del profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 9, primera parte. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído y no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a quienes me golpeaban, las mejillas a quienes mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Miren, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, qué bueno es poder en nuestra vida espiritual encontrar formas de ayudar a muchísimas personas en su camino espiritual, tener una voz de aliento. Pero para poder tener esa voz de aliento es muy importante aprender a escuchar. El padre Osvaldo Javier Cabrera Ríos siempre en sus homilías, en algunos momentos, resalta muchísimo esta frase: el que sabe escuchar siempre tendrá algo que decir. Yo le agrego, el que sabe escuchar siempre tendrá algo bueno que decir, porque no se puede decir cualquier cosa. De modo que el que no sabe escuchar no tiene nada bueno por decir. Para nosotros poder dar una palabra de aliento a las personas, necesitamos escuchar la voz de Dios que nos habla al corazón y nos dé ese mensaje consolador para los demás. Falta ver es si las personas que nos están escuchando verdaderamente quieren escuchar esa voz de consuelo. Y qué bueno que comprendamos también aquello de que Jesús endurecía su rostro y por eso tal vez de pronto no sentía las agresiones que se daban contra él. Es que Jesús tenía la certeza de que él iba a ser glorificado, de que él iba a ser escuchado. Estaba pasando por un momento duro, difícil de abandono, pero llegaría el momento en que sería restaurado en la gloria del Padre. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando una persona está desesperada, al borde de que no puede más, pues lo que encuentra es dolor, angustia, desespero, y termina muchas veces por acabar con su propia vida pensando que así va a acabar con su sufrimiento. En el caso de Jesús, Jesús sentía en su cuerpo, sentía en su corazón, sentía en su alma el dolor de aquellos de quienes lo despreciaban, pero a la vez sentía el consuelo de saber que si permanecía fiel hasta el final, Dios lo iba a glorificar, y por eso de alguna manera se hacía como quien no sentía todos estos ultrajes que se lanzaban contra él. El Salmo hoy 69, entre paréntesis 68, nos dice: Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Y vamos a leer un verso. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan recaen sobre mí. Un Jesús que de alguna manera siente las ofensas que se están realizando contra el Padre como si fueran propias. El celo por el templo, el celo por la casa de su Padre. Una casa que en lugar de ser lugar de oración se ha convertido en una cueva de ladrones. Definitivamente tenemos que orar muchísimo, mis queridos hermanos, por nuestro templo, por nuestra iglesia, por el Papa, los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos, diáconos, seminaristas, por todos aquellos que sirven en la iglesia, para que sus corazones sean siempre según el corazón de Dios, en lugar de apartarse por otros caminos que definitivamente nada tienen que ver con el Padre. Y nos vamos al Evangelio, hoy tomado desde Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 25.
En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se los entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en 30 piezas de plata, 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de quien ustedes saben, y díganle: el maestro dice, ahora está cerca, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que ha metido la mano conmigo en la misma fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Queridos hermanos, qué bueno que nosotros en este día aprendamos algo que estábamos meditando en el día de ayer martes. Muchos Judas traicionando a Jesús en estos tiempos. Parte de la tensión de Jesús en el huerto de Getsemaní era el sufrimiento que tenía que sufrir por su pasión, que los pecados de los hombres estarían recayendo sobre él. Es decir, mi querido hermano, tu pecado y mi pecado caen sobre el cuerpo de Jesús, le hacen impuro y por eso siente el abandono del Padre, porque delante del Padre no puede haber nada impuro. Y Jesús en aquel momento se transforma en inmundicia con los pecados de la humanidad. Pero también el hecho de sentir que muchos de aquellos por quienes ofrecía su vida, su sacrificio en la cruz, no iba a ser valorado. ¿Cuántas personas hoy en día no creen en Dios, no aceptan el sacrificio de Jesús, mucho menos están dispuestos a abandonar el pecado por causa de Jesús y siguen enredados en el mundo, en su pecado y en sus afanes y en sus impurezas, y fuera de eso ser traicionado por uno que convivió con él, por uno que estuvo sentado a la mesa con él, por uno que le vio hacer milagros, que le escuchó predicar, que comulgó, que comió con él. Y se supone que en el contexto del pueblo judío, quien se sienta a la mesa no es cualquier persona, alguien con quien uno comulga, alguien con quien uno comparte la vida, ese es quien se sienta a la mesa para compartir. Y fue precisamente uno de los 12. Cuando nosotros miramos a los 12 discípulos nos encontramos imperfecciones, porque hay muchísimas personas que viven criticando las imperfecciones de los cristianos. Es que mire, esos curas tal cosa, los católicos esto, los católicos aquello. ¿Cuántas veces San Pablo, cuando le escribió la carta a los romanos, a los corintios, y dice al comienzo, inaugurando sus cartas, dice a los santos de la comunidad de Corinto, a los santos de Roma, en fin, etcétera, y empieza enseguida a decir lo que no está bien en la comunidad, e incluso dentro de sus reclamos habla de situaciones de inmoralidad, etcétera, etcétera, para no entrar en más detalles, y aún así sigue llamándolos la comunidad de los santos. Y por otro lado, aquellos cristianos no católicos que cuando a duras penas logran aceptar que la Iglesia Católica definitivamente fue fundada por Jesús, pues posteriormente dicen, pero es que la Iglesia se corrompió y Jesús la abandonó y puso a otros para que fundaran una nueva iglesia. Queridos hermanos, en primer lugar, decir eso es colocar a Jesús, aquel en quien dicen amar y creer en su palabra, que es el santo y que es perfecto, lo convierten en un mentiroso. ¿Por qué? Porque Jesús dice, he aquí que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y cuando está con Pedro en Mateo capítulo 16,
Le dice, las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia. Cuando algunos cristianos, perdónenme la expresión, no católicos, que no conectan el cerebro con la lengua, se atreven a decir que es que la iglesia se corrompió, Jesús la abandonó y puso a otros a fundar otras iglesias. Estamos incluso hablando de la imperfección y la mentira de Jesús, que no debe ser tal cual y que definitivamente no comprenden las palabras de Jesús. Aunque hubiese imperfección, Jesús siempre iba a estar con su iglesia hasta el final. Porque tomar esas palabras de nuestros hermanos no católicos y aceptarlas en el corazón es definitivamente decir que Jesús es un mentiroso, y si es un mentiroso, ni es Mesías, ni es Salvador, ni es Hijo de Dios. Por lo tanto, si Jesús está cumpliendo con su palabra, Él está y estará siempre con su iglesia hasta el fin de los días, sin importar que en su seno hayan pecadores. De hecho, cuando a Jesús lo reprochan por estar comiendo con publicanos y pecadores, la respuesta de Él es: yo no he venido por los justos, yo he venido a llamar a pecadores. No son los sanos, son los enfermos quienes necesitan de médico. Jesús vino al mundo para salvar al pecador. Queridos hermanos, nosotros comulgar con estas ideas de muchos protestantes que hacen a Jesús mentiroso, es decir, que Jesucristo ha cometido más de 60,000 fallos, porque cuántas iglesias nuevas se crean cada día y todas son sencillamente por cosas, perdónenme la expresión, meramente humanas. En una iglesia de un pastor protestante, donde el director de la música, de la alabanza, no está de acuerdo con algo que dijo o que hizo el pastor, se sale y funda una nueva iglesia. Y el que manejaba el grupo de jóvenes se sale y funda una nueva iglesia. Y muchas veces nos hemos encontrado, porque casos se han visto, incluso en una misma cuadra, varias iglesias. Queridos hermanos, esto no debe ser así, porque el Espíritu Santo es un espíritu de unidad. Entonces, qué bueno que nosotros podamos comprender a estas alturas de nuestra vida que no podemos seguir haciendo el trabajo de Judas, de seguir traicionando ni a Jesús ni la palabra de Jesús con enseñanzas tan paupérrimas como la de muchos protestantes, que definitivamente salen con este tipo de cosas, que es que la iglesia se corrompió y entonces Jesús la abandonó y creó una nueva iglesia y lleva 60,000 intentos y no ha podido consolidar una iglesia que sea perfecta. Estaba diciendo, queridos hermanos, que de 12, 1. Si nosotros convertimos eso en un promedio, por cada 12 personas hay un Judas. Por cada 12 personas hay 2 hijos que tienen el carácter de Juan y de Santiago, los hijos del trueno. Por cada 12 discípulos hay uno que niega a Jesús. Por cada 12 discípulos puede haber uno que no cree verdaderamente en la resurrección de Jesús. Miren que los discípulos no eran perfectos y aún así Jesús los utilizó para manifestar su gloria. ¿Cómo entendemos esto? El mismo Pablo dice, somos vasijas de barro, barro, llevando en nuestro interior un tesoro de gran valor. Ojalá tú y yo no seamos ni como Judas, ni como Pedro, que en su momento lo negó, ni con el carácter de Santiago y Juan, los hijos del trueno, ni tampoco como Judas, que lo traicionó, etcétera, sino que seamos como el discípulo amado. Queridos hermanos, espero que este tiempo especial, hoy miércoles, ya cuando estamos a vísperas del Jueves Santo, cuando empieza el Tríodo Pascual, los días más fuertes de esta Semana Santa, acudamos con amor y con fe a la iglesia, al encuentro con Jesucristo, que transforme nuestra vida, que transforme nuestro corazón, nos dé un corazón nuevo, una vida nueva, y transformemos nuestra historia. Que esta Semana Santa sea para nosotros verdaderamente definitiva en nuestro proceso de conversión. Querido hermano, puedes compartir este video en tus redes sociales, invitar a muchísimos hermanos, vengan a nuestro canal, se suscriban a él, activen la campana de notificaciones para que reciban alertas cada vez que subamos nuevo contenido.
a nuestro canal. A ustedes por su atención, muchas gracias. Dios les bendiga.